Durante años nos vendieron trailers que parecían de otra generación, juegos que prometían gráficos imposibles y mundos que iban a cambiarlo todo. El problema es que cuando llegó el momento de jugar, muchos de esos títulos no se parecían en nada a lo que habíamos visto. Hoy vamos a repasar algunos de los downgrades más sonados de la historia, esos juegos que bajaron el nivel visual y encendieron a toda la comunidad. Arrancamos fuerte con Dark Souls 2, porque aquí el downgrade dolió especialmente a los fans más hardcore. Todo empieza en el E3 del 2013, cuando From Software enseñó el juego con una iluminación brutal, sombras dinámicas, antorchas que afectaban al entorno, y un aspecto muchísimo más oscuro y realista. Aquello no parecía un Dark Souls nuevo, parecía el salto definitivo de la saga. Más atmósfera, más tensión y más ¡uf! ¡Qué mal cuerpo me da este sitio! El problema vino cuando el juego salió a la venta y la gente empezó a comparar. De repente, esas sombras complejas habían desaparecido, la iluminación era mucho más plana, los escenarios se veían más apagados, y esa sensación de oscuridad peligrosa se había diluido bastante. No es que el juego se viera mal, ni mucho menos, pero no se veía como lo que habían enseñado, y ahí es donde empezó el cabreo. ¿La razón? Pues una mezcla bastante clásica. From Software estaba desarrollando el juego pensando en consolas como PS3 y Xbox 360. Y aquel sistema de iluminación era demasiado exigente para mantener un rendimiento estable. En las demos se había priorizado el impacto visual, pero a la hora de hacer el juego completo, grande, largo y lleno de enemigos, hubo que recortar. Lo que más dolió no fue solo el downgrade, sino la falta de comunicación clara. Nadie avisó, nadie explicó el cambio antes del lanzamiento, y cuando los jugadores lo vieron con sus propios ojos, la sensación fue de engaño. Voy a ofrecerles una cosa. Y un poco después llegó Ghost Recon Wildlands, que volvía a subir el hype a lo bestia con un mundo abierto espectacular hasta que la versión final bajó varios escalones en detalle e iluminación. Ubisoft presentó el juego por primera vez con unos trailers que parecían sacados de un PC de la NASA. Un mundo abierto enorme, selvas hiperdetalladas, iluminación realista, sombras suaves, efectos de clima brutales y una sensación de inmersión que te hacía pensar: vale, este sí es el Ghost Recon definitivo. Y claro, internet hizo lo de siempre, hype por las nubes. El problema llegó cuando el juego empezó a mostrarse más cerca del lanzamiento y sobre todo, cuando la gente lo tuvo en casa. De golpe, el follaje era más simple, las texturas habían perdido detalle. La iluminación ya no era tan natural, y ese contraste tan cinematográfico de los primeros vídeos se había diluido bastante. El mapa seguía siendo enorme, pero visualmente ya no impresionaba como antes. No era un desastre gráfico, ni mucho menos, pero no era lo que Ubisoft había enseñado y eso dolió. Aquí el downgrade tuvo una explicación bastante clara, aunque no por eso sentó mejor. Wildland era un mundo abierto gigantesco, cooperativo, con IA, vehículos, clima dinámico y misiones en cualquier orden. Y hacer que todo eso funcionara en una PS4 o una Xbox One era todo un reto enorme. Pero lo que realmente enfadó a la gente fue la sensación de déjà vu que va con Ubisoft. Venían de casos como Watch Dogs o The Division, y Wildlands parecía repetir el mismo patrón. Y ese mismo patrón se hizo todavía más evidente con The Witcher 3 Wild Hunt, un caso curioso porque el juego acabó siendo una obra maestra, pero aún así muchos no olvidaron que aquellas demos iniciales se veían bastante mejor. Todo esto empezó con las demos del 2013 y 2014, donde CD Projekt Red enseñó un mundo abierto con una iluminación súper cinematográfica, sombras muy marcadas, vegetación más densa y un tono mucho más oscuro y realista. Aquello parecía un salto técnico enorme, casi de nueva generación antes de tiempo, y claro, el hype se disparó. Cuando salió el juego en 2015, muchos jugadores empezaron a comparar esas demos con la versión final y notaron cambios claros. La iluminación había perdido complejidad, algunas sombras eran más simples, el follaje estaba menos cargado y ciertos efectos atmosféricos ya no tenían el mismo impacto. El juego seguía viéndose bien, pero no se veía igual que en los trailers, y para una parte de la comunidad eso fue suficiente para sentirse engañada, sobre todo en PC, donde se esperaba algo más cercano a lo mostrado. The Witcher 3 era un mundo abierto gigantesco con ciclos de día y noche, clima dinámico, IA compleja y una cantidad absurda de misiones. Mantener ese nivel visual de las demos en consolas de PS4 y Xbox One, y al mismo tiempo asegurar un rendimiento estable era prácticamente imposible. Lo que más
enfadó a la gente no fue solo el recorte, sino que durante mucho tiempo nadie explicó claramente qué había cambiado y por qué. Eso hizo que surgieran comparativas, mods en PC que intentaban recuperar el look original, y debates eternos sobre si el downgrade había sido necesario o no. Luego llegamos al extremo absoluto con Aliens Colonial Marines, donde ya no hablamos de recorte, hablamos de engaño directo. Todo empezó cuando Gearbox mostró el juego en ferias como el E3 con unos trailers que parecían sacados de una película de Alien hecha por fans con talento infinito. Iluminación oscura y densa, xenomorfos terroríficos, partículas por todos lados, escenarios cargados de detalle y una atmósfera brutal que te hacía pensar, vale, por fin, el juego de Alien que siempre hemos querido. Años después, el juego salió y la hostia fue monumental. Lo que la gente se encontró no tenía casi nada que ver con lo que habían visto. Texturas borrosas, iluminación plana, animaciones cutres, enemigos con una IA ridícula y una sensación general de juego barato. No es que se viera un poco peor, es que parecía otro juego completamente distinto. Y ahí fue cuando Internet ardió. ¿El motivo? Aquí la cosa se puso fea. Durante años se descubrió que muchas de las demos mostradas no representaban el juego real, sino versiones súper cuidadas o directamente montajes para ferias. Además, el desarrollo fue un caos. Gearbox subcontrató gran parte del trabajo a otros estudios, hubo mala gestión del presupuesto, y el proyecto pasó por 1000 problemas internos. El resultado final fue un juego que nunca estuvo ni cerca de alcanzar lo que se prometió públicamente. Pero lo más surrealista llegó después. En PC, un modder descubrió una parte del desastre de la IA de los aliens, que se debía literalmente a un error tipográfico en el código, una línea mal escrita que hacía que los enemigos fueran tontos como piedras, y al corregirla, el comportamiento mejoraba notablemente, lo que dejó todavía más en evidencia el estado lamentable del juego en su lanzamiento. Y con esta herida abierta pasamos a Watch Dogs Legion, que volvió a meter el dedo en la llaga. Cuando se presentó por primera vez, el juego lucía espectacular. Londres hiperdetallado, iluminación muy realista, reflejos cuidados, efectos de lluvia y neones que parecían sacados de una demo técnica. Todo se veía muy limpio, muy next gen, muy esto sí que es un salto. Y claro, después de lo ocurrido con los Watch Dogs anteriores, la gente creía creer que esta vez sí. El problema llegó cuando el juego se lanzó de verdad. De repente, muchas comparativas empezaron a circular y el cambio era evidente. La iluminación había perdido fuerza, los reflejos eran más simples, las calles parecían menos vivas y ciertos efectos visuales que en los trailers destacaban muchísimo estaban muy rebajados. El Londres del juego seguía siendo bonito, pero ya no tenía ese impacto visual tan bestia que había vendido durante años. Aquí el downgrade tiene varias causas mezcladas. Por un lado, Legion salió en una transición complicada entre generaciones, con PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series y PC en la ecuación. Ubisoft tuvo que hacer que el juego funcionara en todas, y eso siempre implica recortes. Pero lo que más enfadó no fue solo el recorte visual, sino la sensación de déjà vu. Muchos jugadores ya venían escaldados de Watch Dogs 1 y 2, y Legion parecía repetir el mismo patrón. Trailers muy ambiciosos, expectativas altísimas, y un producto final que no encajaba del todo con lo prometido. Aunque Ubisoft definió que el resultado final priorizaba estabilidad y sistemas jugables, la comunidad ya no tenía tanta paciencia. Y la cosa siguió con The Division, quizá uno de los downgrades más simbólicos. Lo de Division fue uno de los mayores golpes de realidad de la generación, porque Ubisoft lo presentó como casi algo mágico. En el E3 del 2013 vimos una Nueva York nevada que parecía viva de verdad, con iluminación dinámica brutal, partículas por todos lados, reflejos espectaculares, humo volumétrico y una ambientación que te hacía pensar, esto no puede ser real. Era uno de esos juegos que no solo prometían ser divertidos, prometían ser el futuro. El problema llegó cuando el juego empezó a enseñarse más cerca del lanzamiento, y sobre todo cuando salió en el 2016. De repente, ese Nueva York había perdido músculo, la iluminación era más plana, las sombras menos complejas, los efectos climáticos mucho más suaves, y el conjunto ya no tenía ese look ultra cinematográfico que había enamorado a medio internet. Seguía siendo bonito, pero no era el juego que Ubisoft había enseñado durante años. El motor del juego Snowdrop podía hacer virguerías, sí, pero sin sacrificar rendimiento, así que Ubisoft recortó efectos, simplificó iluminación y redujo detalle para que el juego no se arrastrara.
Con el tiempo, The Division mejoró mucho, parches, expansiones, ajustes de iluminación y una comunidad más asentada hicieron que el juego se valorara mejor, pero el daño ya estaba hecho. The Division pasó a la historia como el downgrade que enseñó a mucha gente a no creerse nunca un tráiler de E3, por muy espectacular que parezca. Incluso juegos muy pulidos como Marvel's Spider-Man se vieron salpicados por la polémica, demostrando que cuando el hype está alto, hasta unos charcos menos brillantes pueden generar incendios en redes. Todo empezó con los trailers y demos previas al lanzamiento, sobre todo las mostradas en ferias, donde Nueva York se veía con una iluminación muy marcada, reflejos agresivos en el suelo mojado y unos charcos que parecían espejos. Aquello daba una sensación súper cinematográfica, muy de peli de superhéroes, y ayudaba mucho a vender el impacto visual. Y cuando el juego salió en el 2018, la gente empezó a comparar y notó que esos famosos charcos habían cambiado. Menos reflejos, menos brillo, iluminación algo suavizada y ciertos efectos que ya no destacaban tanto como en los vídeos promocionales. El juego seguía viéndose increíble, pero no coincidía exactamente con lo que se había enseñado, y eso fue suficiente para que Internet explotara. Literalmente se habló durante semanas del Puldiet Gate, el drama de los charcos. Aquellos reflejos tan exagerados quedaban de lujo en una demo controlada, pero en el juego real afectaban al rendimiento y a la claridad visual. Además, se ajustó la iluminación para que el jugador leyera mejor el entorno mientras se movía rápido, algo clave en Spider-Man. Lo gracioso es que a diferencia de otros casos, aquí no hubo engaño gordo ni un desastre técnico. El downgrade era relativamente pequeño, y aún así se convirtió en un símbolo. Veníamos ya muy escaldados de Ubisoft y compañía, y cualquier recorte gráfico se miraba con lupa. Después llegó Rainbow Six Siege, donde el downgrade no fue tanto técnico como de diseño. Sacrificar espectacularidad por claridad competitiva, algo que muchos no entendieron al principio. Todo empezó en el E3 del 2014. Ubisoft soltó un tráiler que nos dejó a todos con la mandíbula en el suelo. Se veía hiperrealista, con una iluminación de cine, partículas flotando por todos lados, y una destrucción que parecía sacada de una película de acción de alto presupuesto. Los reflejos en las viseras de los cascos y el humo denso hacían que el juego se sintiera súper inmersivo y oscuro. Estábamos convencidos de que Rainbow Six Siege iba a ser el techo gráfico de la generación. Pero claro, llegó el lanzamiento a finales de 2015 y ¡pum! La realidad nos dio una bofetada en toda la cara. Lo que nos encontramos fue un juego que, aunque seguía siendo divertido, se veía muchísimo más plano y limpio. Esa iluminación dinámica tan increíble que vimos en el tráiler desapareció por completo. Los modelados de los personajes perdieron detalle, y esa atmósfera opresiva se cambió por algo mucho más brillante y genérico. La gente entró en cólera porque sentían que Ubisoft les había vendido humo con un tráiler pre-renderizado que las consolas y muchos PCs de la época ni de broma podían mover con fluidez. La explicación oficial, o la que todos entendimos, es que tuvieron que recortar por todos lados para que el juego fuera competitivo. Para un shooter táctico donde te matan de un tiro, necesitas que todo sea legible y que el rendimiento sea estable a 60 FPS. Si dejas todo ese humo y esas sombras realistas, no ves ni a un elefante a 2 metros, lo que arruina el gameplay profesional. Aún así, el cabreo fue monumental porque el downgrade fue tan descarado que se convirtió en el meme oficial de Ubisoft durante muchos años. Y cuando pensábamos que ya lo habíamos visto todo, Halo Infinite enseñó que incluso las sagas más grandes pueden tropezar y mostrar algo que no está listo, convirtiéndolo en un downgrade de meme mundial. Todo estalló en julio del 2020, cuando Microsoft por fin mostró el primer gameplay del juego que debía vender la todopoderosa Xbox Series X. Se suponía que iba a ser el regreso triunfal del jefe maestro, pero lo que vimos nos dejó a todos con el corazón roto y con cara de ¿pero qué es esto? El problema principal fue que el juego se veía viejo. Después de años de espera, nos enseñaron un mundo abierto que parecía de cartón piedra. La iluminación era totalmente plana, las texturas de las rocas y el suelo daban penita verlas. Y lo peor de todo, la distancia de dibujado era un chiste. Veías como las sombras y los objetos aparecían mágicamente de la nada mientras caminabas. No parecía un juego de nueva generación, parecía un título de Xbox 360 con esteroides. Fue ahí cuando nació la leyenda de Craig el Brute, ese enemigo con cara de pocos amigos y texturas tan pobres que se convirtió en el meme oficial del fracaso gráfico de 343 Industries. La comunidad entró en modo furia total, porque nos habían prometido el motor Splice Space Engine, supuestamente una bestia técnica,
y lo que entregaron se sentían sin alma. El enfado fue tan masivo que Microsoft no tuvo otra opción que recular, pedir perdón y retrasar el juego un año entero. Ese tiempo extra sirvió para arreglar el desastre, mejorar la iluminación y darle al jefe maestro el detalle que se merecía. Pero el estigma de ese primer tráiler tan cutre persiguió el juego hasta su salida. Y por último terminamos con Mortal Kombat 1 en Nintendo Switch, que cerró todo este círculo. Lo de Mortal Kombat 1 en Nintendo Switch fue el típico "esto no puede ser el mismo juego" que enciende Twitter en 0,2 segundos, porque tú veías Mortal Kombat 1 en PS5 o Xbox Series X y S o PC y era una barbaridad. Caras hiper detalladas, iluminación potente, escenarios cargadísimos, y luego mirabas Switch y era como si el juego hubiese pasado por una lavadora en modo ahorro extremo. Y claro, la gente se sintió estafada, no tanto por verse un poco peor, sino porque el salto era demasiado bestia. El downgrade venía de una mezcla muy clara, hardware y prioridades. Y el mayor meme de esta tragedia fueron las caras de los personajes. Los luchadores, que en otras plataformas son súper expresivos, en Switch tenían ojos saltones, miradas perdidas de psicópata y expresiones tan deformes que daban más miedo que los propios movimientos finales. Era como si hubieran pasado de ser modelos de pasarela a muñecos de ventrílocos mal hechos. Las texturas de las ropas desaparecieron, los fondos de los escenarios estaban ultra recortados y la iluminación era tan plana que todo parecía de cartón. Además, el juego sufría de unos tirones de frames horribles y tiempos de carga eternos que daban tiempo a ir a la cocina, hacerte un sándwich y volver antes de que empezara la pelea. Y lo que más enfadó a todo el mundo fue la falta de honestidad. Sacar un juego a precio completo sabiendo que en el hardware de la Switch no podía con el motor gráfico, sin hacer sacrificios extremos, fue visto como una jugada muy sucia. Y al final, todos estos casos nos dejan la misma lección. El downgrade no es solo que un juego se vea peor, es la sensación de que te vendieron algo que nunca iba a existir tal y como lo enseñaron. Algunos de estos títulos acabaron siendo juegazos, otros se quedaron por el camino, pero todos contribuyeron a que hoy miremos los trailers con lupa y el hype bastante con más cuidado. Así que la próxima vez que veas un gameplay demasiado perfecto, pregúntate lo mismo que muchos aprendimos por las malas: ¿esto es real o es otro downgrade esperando a pasar factura? Y ya lo sabes, si te ha gustado el vídeo dale al like, al hype y suscríbete si no lo estabas. Dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo.